Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar al siguiente video de John Acquaviva, donde dice que ya prácticamente Estados Unidos abandonó a María Corina Machado. Aclaro, de una vez empezando el video, si quieres ver el video completo, dirígete al canal de John Acquaviva. Si estás aquí es porque quieres ver otra opinión, en este caso la mía, de forma equilibrada. Ya dicho esto, me imagino que si ya te fuiste, adiós, porque mucha gente deja en los comentarios eso de que bueno, pero deja que el video corra. Amigos, si quieres ver el video íntegro, solo, lo puedes ir a ver al canal de John. ¿Ok? Si estás aquí, vas a recibir una segunda opinión de forma equilibrada de mi parte. Y por eso estás aquí. Y si eres de esas personas, bienvenido. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué fue, mi gente? Es John Acquaviva. En esta oportunidad vamos a hablar de la absoluta novela que se ha armado en Venezuela en las últimas 24 horas. Miren, esto realmente es una montaña rusa. ¿Están negociando? ¿No están negociando? ¿Qué está pasando? ¿Las guacamayas avanzan o no avanzan? Miren, actualmente... Con respecto a ese tema, le dejé un video por acá que realicé sobre esa información, recopilando todo lo que estaba en los portales de noticias sobre la reunión que tuvo Grenell con el gobierno de Venezuela. Hay una gran cantidad de venezolanos que están así, miren. Así mismo están actualmente, miren. Así, a la espera de poder entender qué exactamente es lo que está ocurriendo, ¿ok? Entonces voy a tratar de hacer justamente eso en este video. Miren, obviamente, en la última semana y pico hemos tenido todas las noticias relacionadas a la operación de las guacamayas, al escape de los amigos de María Corina Machado. Y yo les había dicho que debido a la falta de pruebas de que esto había sido negociado de parte del régimen chavista, me parecía que lo más probable es que en efecto sí había sido un escape, ¿ok? Pero no me parecía algo siquiera de la décima parte del nivel que María Corina Machado estaba infiriendo que... Bueno, mi opinión en este sentido, no sé si sea igual a la de él o a la de ustedes, pero yo creo que de hecho sí se escaparon, pero fue algo más sencillo, pues algo como una brecha de seguridad en el momento, qué sé yo, un cambio de guardias. Eso asumiendo de que afuera estuviera una guardia permanente, como ellos afirman, que eso estaba rodeado, que había un cinturón de seguridad increíble. Entonces, ¿cómo fue que dijo María Corina? El segundo lugar más custodiado de Venezuela, que ya es mucho decir, pero bueno, entonces en ese sentido podríamos decir que hubo una pequeña brecha por donde simplemente se fueron, salieron, cuadraron con alguien tal vez de ahí mismo de las guardias, quizás uno de ellos le dio salida por un carro, no lo sé, acá especulo, pero creo que fue algo así sencillo. Una cosa de cuadrar con una persona o pagarle cierta cantidad jugosa de dinero y que los dejara salir por una puertita y ya, se montaron en un carro y se fueron. María Corina Machado en los últimos días estaba en entrevistas diciendo que ese era el segundo lugar más resguardado y seguro de Venezuela. Eso no se lo cree ni ella misma, ¿ok? Y también hablando sobre cómo esto fue una operación de la que van a ser documentales y series de Netflix, tampoco se lo cree ni ella. Yo creo que esto lo que fue es Marco Rubio extendiéndole una rama a María Corina Machado, porque María Corina Machado debe estarle enviando por lo menos 50 mensajes al WhatsApp cada día. Y pues Marco Rubio le da esta ramita, ¿verdad? Para que ella pueda prolongar por algunos meses más su popularidad, porque ella puede vender la idea de que, bueno, todo va viento en popa, porque miren la operación increíble, nunca antes vista que acabamos de ver. ¿Con qué fin? Okay, yo sé lo que quiere explicar John acá, que sí, para mantener el oxígeno, para mantener la popularidad, pero ¿con qué fin? Vamos a ver el 25 cuando salga a votar la oposición y de esta manera, según su narrativa, no la mía ni la de ustedes, o sea, según la narrativa de María Corina, le dé legitimidad al gobierno. Entonces, creo que ya es cuestión de esperar a ver qué va a pasar. Ahora, yo les recuerdo, si bien obviamente estaba resguardado hasta cierto punto la embajada, estamos hablando de Venezuela. ¿Cuánta plata creen ustedes realmente hubiese hecho falta para pagar sobornos para que dejaran irse a estos 5 pendejos? ¿Cuánta plata creen? Lo que les acabo de decir, acá me adelanté mucho a lo de John, pero es que es lo primero que se le viene a uno a la mente. O sea, una puertita, ¿cuánto? O sea, 5.000, 10.000 dólares, o sea, a lo mucho, mucho, suponiendo que no te agarre 1.000. O suponiendo que te dé guardia un batallón de 5 y quieran repartirse bien. Pero ya esas son especulaciones y no voy a hablar de ningún
funcionario o ningún militar que esté implicado en esto, porque yo no tengo esa información y son meras especulaciones. Bueno, estos 4, dependiendo a quién le crean, ¿ok? ¿De cuánta plata estamos hablando exactamente? Para pagarle algunos sobornos a las personas que estaban allí durmiendo, haciendo de el turno nocturno, ¿ok? ¿Cuánta plata creen que hubiese hecho falta? Entonces, bajo esa premisa de que esto fue realmente algo que no fue acordado y pactado por el régimen chavista, es que yo estaba avanzando en la última semana. Ahora, Indira Orbareja, que no se pela uno de mis videos, está como Diosdado Cabello, que por cierto, yo le dije a Indira, ¿verdad?, que me cuadrara una entrevista con Diosdado. Diosdado, mira, sé que o tú o los editores de tu programa están viendo esto, ¿verdad? Vamos a hablar, Diosdado. Miren, ¿se imaginan? Bueno, si lo hicimos con Carvajaliño, bueno, eso es hasta el día de hoy el video más visto en el que ha estado Carvajaliño de lejos. Es la entrevista que yo le hice, ¿ok? Así que Diosdado, mira, tiene las puertas abiertas a este canal, con mucho gusto se te atiende, ¿ok? Pero entonces, me resulta que ella estaba publicando lo mismo. ¿Se imaginan eso? Una entrevista Diosdado John Aquaviva. Lo que pasa es que no creo. Lo que pasa es que John ataca mucho en sus entrevistas, debates. Entonces no creo que vaya por buen camino. Yo creo que eso no dura ni 10 minutos cuando ya están discutiendo y ya se termina. Mismo que había dicho Diosdado en el primer programa después del escape de las guacamayas, y eso es que esto había sido pues negociado. Ahora hay personas que dicen, incluyéndola a ella, que la razón por la que no se han mostrado las pruebas de que esto fue negociado es porque tiene acceso actualmente al teléfono en la oficina oval el chavismo, ¿okay? O en otras palabras, que están negociando activamente con Estados Unidos y que debido a eso no van a hablar sobre cómo esto realmente fue un negocio. Pero de eso ser cierto y de no querer, por ejemplo, el régimen chavista exponerse a dañar estas negociaciones continuas y activas que están en curso según ellos, ¿verdad? En tal caso, ¿por qué siquiera salir a decir de inmediato que esto fue negociado? O sea, no parecería tener sentido alguno. Porque si tú estás posiblemente por molestar a Estados Unidos, si tú fueses a publicar los videos mostrando que esto fue en efecto algo negociado y acordado por el régimen chavista, entonces se tendría que asumir que también molestarías esas negociaciones activas y continuas si fueses a salir a decirlo. O sea, la diferencia entre decirlo y demostrarlo está que en efecto al decirlo, por lo menos la oposición sigue pudiendo tener la narrativa de que no, en realidad esto sí fue una operación así como las que hace Tom Cruise en sus películas, ¿ok? Pero nuevamente me parece un poco extraño, ¿ok? Acá vamos a dar una opinión equilibrada. Porque si estás acá debes entender que no le voy a dar palo a la oposición y no le voy a dar palo al chavismo, porque a mí me gusta dar una opinión equilibrada. Y si no es lo que estás buscando, ve a ver un canal donde insulten a María Corina y ve a ver un canal donde insulten a Maduro. Así que, dando una opinión equilibrada, ¿por qué no creerle a María Corina? Se le exigen pruebas al chavismo y se le exigen pruebas a María Corina. Entonces, como que no es muy justo que digamos la posición de John de no creerle absolutamente nada a María Corina, porque nadie sabe si en verdad, en efecto, es como ella dice. Es como si la llegan a agarrar en esta mentira, sin lugar a dudas, sin que quede una pequeña pizca de duda de que ella estaba diciendo la verdad y que en realidad todo fue mentira, o sea, que ella estaba diciendo una mentira y que nada fue verdad, hasta ese punto, ¿por qué no creerle? Entonces, vámonos para el chavismo. Siempre se le tienen que exigir pruebas al chavismo, siempre. Y Diosdado siempre tiene que hacer un programa para mostrar esas pruebas. Y lo ha hecho, han sucedido cosas donde no, eso es mentira, va el tipo y muestra pruebas. Y lo que yo nunca he comprendido, y si ustedes pueden, déjenlo en los comentarios, es por qué pasa el suceso. Diosdado muestra las pruebas. ¿Por qué no sale nadie a refutar esas pruebas? Salen personas de opinión como yo, como Lara Farías, a decir, bueno, es mentira. Ya. O sea, con decir que es mentira ya tiene. ¿Por qué no usan pruebas en contra para decir, mira, por esto y por esto y por esto, esto no es así? Y aquí está, te lo estoy mostrando. Nunca. El que tiene que mostrar siempre es Diosdado. Entonces, por esa parte, es que siempre veo que son un poco injustos en ese sentido. Pero de esto depende mucho. De esto depende mucho porque si se le llega a pillar esta mentira de la operación Guacamaya a María Corina va a ser algo muy ridículo. Porque no saben la cantidad de comentarios que he tenido que leer en los videos que he publicado en TikTok. Tú no sabes el nivel de preparación, el nivel de simbolismo, de patriotismo
que requiere tener una guacamaya. Tú dices, se le metió la narrativa duro a esta gente y te muestran y te dan nombres de películas y todo. Y mira, por esto la guacamaya es importante para Venezuela y por esto esta operación se llama guacamaya. O sea, ellos no han visto nada, están iguales que ustedes y que yo, no han visto nada, no hay una prueba del gobierno y de María Corina, puras palabras de parte y parte, pero ellos deciden creer. Y bueno, cada quien cree lo que quiera. Sigamos viendo el video. Puede ser que en algún momento se vayan a publicar los videos y que en efecto se les termine de caer todo el teatro de que esto fue una operación cuatriboleada. Pero si me preguntan a hoy por hoy, con todo lo que he visto, creo que es más probable que fue lo que dije al inicio, que Marco Rubio le está extendiendo una ramita de apoyo a María Corina Machado para que lo deje molestar un rato, ¿ok? Pero por fuera de eso tenemos que hablar. Yo no entiendo lo de la... Si alguien entiende lo de la ramita porque... Ajá, sí, yo entiendo que tú dices que Marco Rubio le ayudó. ¿Cómo? ¿Marco Rubio qué hizo? Tú tampoco lo sabes. O bueno, hasta este punto no creo que lo sepa. De lo que supuestamente no iba a ocurrir, ¿okay? Lo supuestamente, según los vendedores de humo profesional del chavismo azul, nunca jamás iba a pasar. Por ejemplo, recordarán a este sujeto impresentable, quien había publicado en los últimos días varias veces que Laura Loomer ha sido comprada por el chavismo. Miren, este es el problema de esta gente, ¿verdad? Esta gente que son los propagandistas del chavismo azul, él, Manuel Rincón y tantos más. Ellos tienen la postura de que si políticos de Estados Unidos no están anteponiendo al interés de Venezuela, al interés de los Estados Unidos y al interés de la agenda de Donald Trump, que es una agenda nacionalista, no intervencionista, ellos son chavistas, ¿ok? Entonces, o estás del lado de intervenir en Venezuela y saquear al régimen chavista, o eres un chavista. No importa que seas un político de Estados Unidos. Bueno, eso también aplica para John. Estas palabras que está diciendo John, solamente por poner la duda, por darte estas palabras que te hacen entender un poco más el contexto. Ni siquiera vamos a decir que está diciendo que es totalmente mentira lo de María Corina o le da la razón al chavismo. Solamente expone un punto y dice, en base a ese punto están estas dudas acá. Lo que es perfecto y por eso me gusta ver este tipo de videos. Pero entonces, nada más por hacer eso, ya él lo tildan de chavista. Nada más por él tener dos dedos de frente y no creerse todo lo que le dicen a la primera, ya es chavista. O sea, critican al chavismo por creerle todo a Maduro o a Diosdado y ustedes le creen todo a cualquiera que esté de turno, porque no es que ni siquiera tengan una figura política permanente. Al que esté de turno. Cuando estuvo Guaidó, Guaidó. Cuando estuvo Leopoldo, Leopoldo. Cuando estuvo Capriles, Capriles. Cuando está María Corina, María Corina. Van saltando de ramita en ramita y a todos le creen. Y ustedes leen los comentarios y es hasta el fin. Bueno, esta vez lo incluyeron en la frase. Hasta el final con María Corina. ¿Y quién va a venir después? Si esto no llega a nada, acá les vaticino el futuro. El próximo va a ser el próximo Libertador también y a ese también hay que creerle todo. Por eso digo, critican al chavismo por creer ciegamente en sus líderes y ustedes cualquier líder que le ponen creen sin chistar. O sea, no es ni siquiera que se metan a chavismo, es que tengan una postura, tampoco lo voy a decir como la mía, neutra ahí, tú sabes, tratando de ser equilibrado, tratando de pensar, oye, esto está bien, esto está mal. No, ni siquiera eso. Es que por lo menos cuando le digan que el cielo es amarillo, usted diga, uy, pero yo lo veo azul, voy a ver por qué está diciendo que es amarillo. Nada más, tener la duda. Unidos y no de Venezuela. No importa que no seas venezolano tampoco. Entonces, nuevamente, en el mundo que se han inventado, lanzan estas acusaciones, por ejemplo, llamando a Richard Grenell amigo de Jorge Rodríguez, y yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que eso va a lograr? Primero, lo ridículo que es decir que Laura Loomer ha sido comprada por el chavismo. Eso realmente no es saber ni siquiera dónde estás parado. Y solo un sujeto tan imbécil como este tipo pudiese decir semejante estupidez. Pero resulta que, inclusive de eso ser cierto, Laura Loomer y Richard Grenell, más aún, el enviado de Donald Trump para estas negociaciones y estos asuntos, tienen un puesto muy importante en la administración de Donald Trump con respecto a Venezuela. Entonces, ¿qué creen ustedes, siendo algunos de los portavoces más vocíferos, más grandes del chavismo azul, qué creen ustedes que van a lograr por medio de estar atacando a las personas que justamente se quieren ganar? O sea, es una cosa tan ridícula. Y es lo mismo por lo que critiqué a Edmundo González por estarse reuniendo con Joe Biden como un absoluto pendejo. Joe Biden ya había perdido la elección, Kamala Harris había perdido, Donald Trump iba rumbo a, en cuestión de pocos días, ser inaugurado. Y Edmundo González pensó que era una buena idea ir a reunirse, tomar la foto y agradecer la ayuda inexistente, ayuda que nunca se dio
durante la administración de Joe Biden. Si algo más bien ayudaron al régimen chavista durante los 4 años de Biden, ¿ok? Pero Edmundo González va y hace ese acto de presencia y se toma la foto porque, claro, qué difícil es decirle que no a una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Y esa miopía terminó, yo creo, jugándoles en contra de la misma forma que lo hizo el escenario anterior en Venezuela durante la primera presidencia de Donald Trump, en la que Donald Trump dijo, ok, vamos a ver si le damos todo el dinero, todo el apoyo, todo el financiamiento, todo el respaldo y legitimidad a Juana Guaidó, vamos a ver si se logra resolver este tema en Venezuela. Ahora, en la segunda presidencia de Donald Trump, él dándose cuenta de lo que fue el absoluto despilfarro de plata y el desastre desde el punto de vista geopolítico de presentar a Juana Guaidó como el presidente legítimo solo para que terminara jugando pádel en un club privado en Miami. Pues Donald Trump no quiere cometer ese mismo error. Esto lo dije antes de siquiera Donald Trump haber llegado a la presidencia nuevamente. Dije que si los ahora representantes de la falsa oposición venezolana, año 2025, principalmente María Corina Machado, quería ganarse ese mismo tipo de apoyo de Donald Trump, tendrían que pedir cacao de una forma en la que nadie nunca jamás ha pedido cacao en su vida, ¿ok? Y en esta parte creo que ella lo intentó. Acá va a ser una opinión muy propia. No sé si ustedes han visto la narrativa desde que todo esto comenzó. María Corina ofrece todo lo que tiene el país. Todo. Petróleo, energía, todo. Sin taparse. Gritándolo a los 4 vientos. Para que esto se dé. Para recibir el apoyo. Que en este caso hace alusión John Acquaviva. Se ha dado. Está sucediendo. Ella dice que todo va avanzando. Que todo va bien. Que el régimen está más débil que nunca. ¿Ustedes creen que el gobierno esté en su punto más débil en la historia? Hoy en día. ¿Creen de verdad que de un día para otro va a pasar algo mágico? Permítanme dudarlo. Ustedes están allá, pueden dejar su comentario. Yo estoy acá poniendo mi cara frente a una cámara, tratando de ser equilibrado. Y las palabras que yo diga acá van a quedar en un video. Yo no borro nada. Y yo les puedo decir que va a pasar el año, muchachos. Va a pasar el año. El tiempo está avanzando muy rápido. Y no están logrando nada. Gran parte de esto se va a decidir el 25. Y ni siquiera depende del gobierno. Depende de los sectores de oposición que aún están en el país. Porque ese es el problema. Son personas que aún están acá y que aún quieren seguir luchando por su gobernación. Sigamos. Así de simple. ¿Y qué hicieron? Pues se empezaron a reunir con senadores demócratas. En estos días, María Corina Machado hablando con Dick Durbin, uno de los más grandes críticos de Donald Trump en el Congreso. Entonces, o sea, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué creen que van a lograr? Esta gente es realmente bruta, realmente bruta. Se están una vez más metiendo autogol tras autogol en cada escenario posible y al mismo tiempo piensan que esto va a hacer que, no sé, que Richard Grenell diga, ay, me están acusando de ser amigo de Jorge Rodríguez, entonces debido a eso voy a apoyar a María Corina Machado. O que estés acusando a cualquier otra persona que le tiene la oreja a Donald Trump de ser tarifada del chavismo. Y eso va a hacer que eso va a hacer que ella esté dispuesta a impulsar la agenda de un cambio del chavismo a la oposición en Venezuela la próxima vez que se vaya a reunir con Donald Trump. Pero nuevamente, es tan fácil el acusar a una persona de ser chavista, justamente por eso lo han hecho conmigo desde hace tanto tiempo. Porque bueno, cuando alguien hace algo que no me... Era lo que les estaba diciendo. Si él da esta opinión, él lo sabe, O sea, yo no, y ustedes lo saben, yo no les estoy diciendo nada nuevo. Él solo puede dar una opinión. Sí, voy a admitir que él da opiniones muy extremas. En el sentido de hablar muy mal, en este caso de María Corina. Cosa que ni yo, o sea, me siento bien haciéndolo. Él despotrica mucho, dice muchas groserías. Entonces, oye, sí, es fuerte. Pero su opinión no está alejada de la realidad. Entonces, cuando las personas, por lo menos en este video, el video anterior que hice de John Acquaviva, él es criticado porque insulta a María Corina. Y ustedes lo critican por eso también, ¿no? ¿Por qué no debatir el argumento? ¿Por qué no decir, en vez de este tipo no tiene por qué venir a hablar de María Corina, por qué no decir, mira, eso que está diciendo John fácilmente se demuestra así y así y así? Eso que dice John que María Corina no está haciendo, que ella no va a lograr nada, eso es mentira porque ella está haciendo esto y esto. O sea, formar una discusión donde tú ilustres a la persona que cree en John de que está equivocado, ¿entiendes? Pero no lo veo, en ninguno de esos comentarios lo veo, en los videos de TikTok no lo veo, los comentarios nada, nadie dice nada. Es como que, oye, saben que tienen la razón, pero no le quieren decir que tienen razón. Me gusta o cuando alguien hace algo que no va acorde a mi agenda, aun cuando va directamente acorde a la agenda que ellos representan como políticos electos o como figuras estadounidenses en Estados Unidos, manejando una agenda pro Estados Unidos, una agenda
MAGA, una agenda no intervencionista, eso obviamente tiene que significar que son chavistas, ¿ok? Nuevamente, esto es lo que ocurre cuando eres un supuesto analista político o periodista y tienes un coeficiente intelectual, temperatura ambiente, ¿ok? Esto es lo que ocurre. Pero entonces, también tuvimos las declaraciones de Manuel Rincón aquí, como pueden ver, el nuevo amigo de Jorge Rodríguez, Richard Grenell, hablando sobre el brindar otra extensión a la licencia de Chevron, hablando sobre declaraciones de Manuel Rincón. Según Bloomberg, la administración Trump se dispone a brindar otro waiver de 60 días a Chevron, tras la mediación del amigo de Jorge Rodríguez, Richard Grenell, el amigo de Jorge Rodríguez. ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿De verdad hay alguna posibilidad de que Richard Grenell sea amigo de Jorge Rodríguez? Déjalo en los comentarios. ¿Cómo es posible que si Manuel Rincón diga eso? Eso no tiene sentido. Ya vamos a ver la opinión de John acá. Manuel Rincón aquí, como pueden ver, el nuevo amigo de Jorge Rodríguez, Richard Grenell, hablando sobre el brindar otra extensión a la licencia de Chevron por 60 días más. Esto es exactamente lo que les dije que iba a ocurrir con el tema de Chevron. Chevron tiene una deuda enorme, le deben una enorme cantidad de plata a Chevron y allí adentro hay intereses no solo de Estados Unidos, hay también empresas europeas que han invertido y encima de eso está el hecho de que si Chevron tiene que, si estadounidenses y europeos tienen que ceder sus intereses en todos los activos que tiene Chevron en Venezuela actualmente, ¿qué ocurre? ¿Quién se los queda? Se los queda China, se los queda la PCC. Así de simple. Al fin y al cabo, cualquier tipo de impacto que pudiese tener el absorberlo PDVSA termina significando que eso ahora pasa a ser propiedad de los a los que Venezuela más le debe. Y allí primero en la lista está China. Entonces, una vez más, la absoluta incoherencia de pensar que Donald Trump va a estar impulsando una agenda de permitir que China gane aún más influencia a la que ya está logrando tener con toda la inversión que han hecho en los últimos 10 años en Latinoamérica, que ganen aún más influencia por medio de cederle estos activos a la PCC en Venezuela. ¿Por qué? Simplemente porque María Corina Machado dice que eso es lo necesario. Miren, Donald Trump no es pendejo. Al mismo tiempo que Donald Trump apoya las ideas del discurso fuerte y las sanciones, Donald Trump es una persona que sabe que las sanciones no funcionan. Donald Trump es una persona que sabe que en el mejor de los casos la amenaza de las sanciones hace que las personas tengan que estar dispuestas a negociar. Pero las sanciones per se no funcionan. No funcionaron con Cuba, no funcionaron con Irán, no funcionaron con Rusia y no ha funcionado con Venezuela. Entonces Donald Trump entiende, mira, yo voy a estar sancionando al régimen chavista nuevamente y voy a estar quitando la licencia. Por eso es que a mí me gusta ver los videos de John. Él está muy informado. Acá ustedes pueden perderse en sus palabras y dicen, oye, mira, en esta parte tiene razón, esto no. Ya como uno ha leído y ha visto tanto, acá John no es que cae en un error, sino que prefiere no mencionarlo. Y él dice que Trump no es pendejo y él sabe y tal, qué está haciendo. No, en realidad sí ha cometido errores Trump. Si Trump pensara 100% en los intereses de Estados Unidos, creo que ignoraría por completo las peticiones, no de sanciones directas a personajes del gobierno, no, sanciones a petroleras. Porque han salido muchas personas a declarar de diversos estados de Texas donde estas sanciones los han afectado. Entonces, ¿por qué afectar a tu pueblo? ¿Por qué afectar a gente estadounidense? Por seguirle el juego a esta trama de sanciones impuestas por recomendación o no de María Corina, porque no sé, no voy a arriesgarme, no tengo la información en este momento de que María Corina se haya sentado y diga quiero que sanciones esta petrolera. Así, no sé. Es obvio, ¿verdad? Pero yo no me voy a arriesgar a decirlo sin haber verificado eso antes. Si yo te digo algo es porque lo tengo acá, lo puedo verificar, pero si no, no. Sigamos. Licencia Chevron inmediatamente, y el objetivo va a ser ¿cuál? Exactamente. El que María Corina Machado me elogie y que los representantes de la falsa oposición y los seguidores fanáticos de María Corina Machado me aplaudan, pero después dentro de 12 meses cuando haya cambiado, lo único que yo habré logrado es que China ahora ganó aún más poder en la región. Entonces, pasando por eso, y por cierto también, miren, también tenemos que hablar de lo que pasó con el tema del TPS. TPS, nuevamente, yo hice un video sobre esto el año pasado. Yo también hice un video y lo hice antes de ayer, lo vuelvo a dejar por acá fijado si quieres ir a ver la información. Estatus de protección temporal. Yo sé, a mucha gente no sé, quizás le falla la gramática, no sé, quizás necesitan irse a dar un repaso por la RAE, no estoy seguro, ¿verdad?
temporal significa pasajero, significa no permanente, ¿ok? Esto significa que tiene una fecha de caducidad. Entonces, el que personas estén viviendo en Estados Unidos como si fuesen ciudadanos legales con un TPS, porque se les había hecho creer que ese TPS iba a durar para siempre, aun cuando en el nombre indica que eso no es el caso, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? O sea, miren, nuevamente, yo siempre he dicho, entiendo totalmente a todos los venezolanos que buscaron irse a Estados Unidos de la forma que fuera. Lo entiendo completamente, ¿ok? Pero al mismo tiempo, o sea, un poco de por favor, un poco de por favor. La administración de Donald Trump tiene que hacer ¿qué exactamente? Permitir la entrada al país de todos. Cuando una de las promesas más grandes bajo las cuales él hizo su primera campaña presidencial en el 2015 para ganar el 2016 y después la segunda con la victoria el año pasado fue justamente resolver el tema de la crisis de inmigrantes indocumentados en el país. Entonces, o sea, ¿dónde está la sorpresa exactamente? ¿Dónde está la sorpresa que Donald Trump está buscando hacer lo que había prometido que iba a hacer durante su campaña, tanto la primera como la segunda? O por lo menos la segunda victoria, ¿ok? Pero entonces, tuvimos la información de que la Corte Suprema ahora permite la revocación del TPS a más de 350.000 venezolanos. Esto pudiese aumentar hasta 600.000, dependiendo de qué forma vayan a cuantificarlo, porque hay dos grupos venezolanos que recibieron estatus de protección temporal en momentos diferentes. Uno tanto durante la era de Donald Trump como durante la era de Joe Biden, así que todavía no se sabe exactamente si va a incluirlos a todos. De ese ser el caso, serían más de 600.000 venezolanos que pues perderían ese TPS. Y miren, una vez más, les digo, de la misma forma que yo puedo entender completamente por qué esos venezolanos y sus familias y sus seres queridos se puedan estar muy molestos y preocupados por esto, al mismo tiempo les digo, o sea, estamos hablando de un escenario en el que Donald Trump está haciendo exactamente lo que los estadounidenses quieren que haga. O sea, hasta cierto punto se tiene que respetar lo que es el derecho de una población ajena a la nuestra. Al fin y al cabo, siendo venezolanos, ¿qué derecho tiene un venezolano, especialmente lo que está ingresando a otro país de forma ilegal, a exigir que ese gobierno haga algo simplemente porque el país tuyo está dañado, porque el país tuyo está en ruinas, ¿ok? Entonces, puedo entender ambos lados de la moneda, pero al mismo tiempo, esto es lo que Donald Trump había dicho que iba a hacer. No entiendo el porqué del escándalo, no entiendo el porqué de la sorpresa tampoco. Y una cosa que entiendo aún menos es... Bueno, acá hay algo que decir. No es que yo no entienda lo que está explicando John, sino que él pasa por alto el hecho de que se han hecho muchas promesas por parte del sector de oposición y han declarado tener una cercanía con el gobierno de Estados Unidos, lo cual te da una seguridad ficticia sin ningún sustento, pero te la da de que van a avanzar en pro de los venezolanos. Eso no ha sucedido. Hasta donde yo sé, y si no es así, corríjame, María Corina no ha salido a defender esto. Oye, mira, una declaración, voy a ver cómo hago para convencer a Donald Trump de que dé una extensión de esto, porque obviamente, como él mismo dice, es temporal. Vamos a dar una extensión, vamos a ver cómo podemos hacer. Yo creo que eso no lo ha dicho. Creo, corríjame. ¿Por qué cada vez tratan de encontrarle la vuelta a cualquier cosa? O sea, se arman estas novelas y realmente yo digo, miren, en lugar de estar hablando de política, empiecen a escribir guiones para Netflix, ¿ok? Empiecen a enviarle guiones a Netflix. Estoy seguro de algunos de los guiones que se puedan inventar termina siendo la próxima gran serie de Netflix, porque la imaginación que tiene esta gente es increíble. Por ejemplo, este sujeto publica. Ok, vamos a leerlo nosotros. Alberto Barradas. Y si lo de la eliminación del TPS es justamente porque el plan es que sucederá algo que hará que los venezolanos se regresen. Quizás estoy vendiendo humo. Sí, lo estoy haciendo. Pero quiero pensar que es así, porque me parece demasiado incoherente que por un lado de Estados Unidos hable de la tiranía en Venezuela y por otro lado desproteja a 500.000 de venezolanos refugiados en Estados Unidos. Bueno, 500.000, no son más. Hasta yo pensaría que hubiesen sido más que están allá, o sea, por la narrativa que ellos mismos manejan. Es que esas cifras los confunden a uno. Así se escoge ser comeflor y pensar que posiblemente hay un desenlace que estamos por ver. Oye, esta persona, Psicovivir, a mí me gustan sus videos. Me gustan sus videos en TikTok. Tiene un canal muy bueno en TikTok. Pero aquí sí se lanzó un triple. O sea, ya esto es hablar por hablar. O sea, una opinión. Él cree. Lo vamos a criticar por sus imaginaciones. Por lo que él pueda creer. Por lo que él pueda soñar. Miren, vamos a ver la respuesta de John a este tweet. Y dejamos hasta acá esta primera parte. El video dura media hora, el de John. Vamos a reaccionar a los primeros 15 minutos. Y mañana reaccionamos a los próximos 15 minutos que quedan.
Y si lo de la eliminación del TPS es justamente porque el plan es que sucederá algo que hará que los venezolanos se regresen. Quizás estoy vendiendo humo, pero quiero pensar que es así porque me parece demasiado incoherente que por un lado Estados Unidos hable de la tiranía en Venezuela y por otro lado desproteja a 500.000 de venezolanos refugiados en Estados Unidos. Alberto, una cosa. Dejas de ser refugiado al momento en el que pasas por otro país, que no era el país del que estabas escapando. Y muchas veces para estos venezolanos haber llegado a Estados Unidos tuvieron que traspasar por múltiples países, ¿ok? Entonces a partir de ese momento dejan de ser refugiados y se vuelven inmigrantes económicos. Y nuevamente yo puedo entender perfectamente bien por qué un inmigrante económico buscaría lo mejor para su familia y para sí mismo, inclusive si esto fuese a significar hacerlo de forma ilegal, ¿ok? Pero nuevamente esa es la realidad. No puedes decir que la mayoría de estos venezolanos que van a perder el TPS son realmente refugiados, porque ellos tienen otros países en los que pudiesen haber ido o donde se pudiesen haber quedado en Latinoamérica y escogieron ir a Estados Unidos porque saben que en Estados Unidos hay más oportunidades, ¿ok? Entonces esa es la realidad. Nuevamente, mucha gente en Venezuela se molesta cuando digo estas cosas, pero no les voy a mentir. Esa es la verdad. La demagogia de decir que porque soy venezolano tengo que decir que los venezolanos tenemos el derecho a estar en cualquier rincón del planeta Tierra porque sí, es eso, es demagogia, es chauvinismo. No tiene nada que ver con nacionalismo, no tiene nada que ver con querer al país o sentir pues una cercanía a la lucha. En efecto, muchas personas que tuvieron que abandonar situaciones caóticas en el país. Lo entiendo perfectamente, pero estamos hablando de la política estadounidense, ¿ok? Ok, hasta acá lo dejamos. Muchas gracias por ver el video. Comenta, comparte, suscríbete, dale like y nos estaremos viendo mañana para la continuación de esta reacción a John Acquaviva. Chao, chao.